Vamos ahora a cambiar drásticamente de asunto, vamos a adentrarnos en asuntos más de la economía real, vamos a hablar del mercado inmobiliario, del mercado del alquiler, lo vamos a hacer con Pedro Bretón, CEO de SEAG, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pedro, en primer lugar yo te quería preguntar por esa huelga de inquilinos, ¿problema o solución para resolver el acceso a la vivienda? ¿Hasta qué punto esto sería legal? Bueno, pues definitivamente es un problema. Es un problema porque es cierto que la situación para los inquilinos es complicada, no solo para los inquilinos, también para los propietarios, pero creo que se están confundiendo el enfoque, ¿no? Están confundiendo dónde apuntar y yo creo que apuntar contra los propietarios pues no es lo adecuado. No es lo adecuado porque si realmente ahora mismo tenemos un problema de accesibilidad a la vivienda es porque tenemos menos viviendas de las que necesitamos y esto definitivamente no ayuda. Es cierto que existe un derecho a manifestarse, ¿no? Pero generalmente cuando se hace una huelga y se manifiesta determinados grupos, suele ser para resolver pues, promesas no cumplidas, ¿no? Lo que no tiene sentido es manifestarnos y hacer una huelga para negociar un acuerdo contractual que mantiene todas sus condiciones. A ver, estas personas que hablan de huelga firmaron ese contrato de arrendamiento con estas condiciones. No es que les hayan subido el alquiler drásticamente en el periodo en el que llevan viviendo en el inmueble. Los inmuebles han ido subiendo y cuando se formalizó ese contrato ya estaban estas condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de huelga de alquiler, lo que estamos haciendo es desvirtuar por completo el contrato de alquiler. ¿Qué sentido tiene formalizar un contrato de alquiler si se puede incumplir sin ninguna repercusión, ¿no? Por lo tanto, lo vemos un problema grave y lo que entendemos que lo que es necesario es cambiar el foco, manifestarse, solicitar soluciones que lo que hagan es motivar la afluencia de más producto, ¿no? De más inmuebles en el mercado, que lo que hagan es que el precio se autorregule. No regularlo a la fuerza y menos decir que vamos a dejar de pagar el alquiler para bajar los precios un 50%. Esto es algo realmente alarmante y que lo único que va a hacer es que haya menos vivienda y dificultar todavía más el acceso a la vivienda. Pregunta muy directa. ¿Qué se puede hacer en el caso, el propietario, digo, en el caso de que el inquilino se declare en huelga y no pague el alquiler? A ver, desde mi punto de vista, aquí estamos hablando de un delito de coacciones, ¿no? Lo que se está haciendo es forzar a una persona para que cumpla lo que le estamos pidiendo en contra de su voluntad. Por lo tanto, esto no es una negociación, es una coacción. O me bajas el precio o no te pago. Por lo tanto, en caso de que un inquilino deje de pagar el alquiler y su respuesta sea no te voy a pagar porque estoy en huelga y me tienes que bajar el alquiler y si no, no te pago, bueno, pues esto es muy diferente a cuando un inquilino no paga porque por una causa sobrevenida ha tenido una situación dificultosa y no puede pagar, no puede hacer frente al alquiler. Para mí esto, además de ser coacciones, es un impago en toda regla. Hay que presentar, primero hay que intentar mediar, siempre hablamos de que hay que intentar mediar, intentar llegar a algún acuerdo y en caso contrario, pues presentar la correspondiente demanda, que es lo que nos exige la ley y esperar que la ley haga su camino, ¿no? Tenemos por un lado un delito de coacciones y por un lado una demanda por impago de alquiler como las de siempre, sin ningún cambio. Otra cosa, Pedro, que te quiero preguntar precisamente en esta dirección. Si el propietario que sufre este tipo de impago tiene una garantía con SEAG, ¿cómo se procedería? ¿Tendría algún tipo de cobertura? ¿Estaría cubierto? Bueno, es que
realmente esto es algo que nosotros pensamos mucho, ¿no? Tal y como están los juzgados, que hay juzgados que están 3 años para resolver una situación de impago, ¿qué pasa cuando un propietario no tiene una garantía? Realmente es una desesperación, porque hay muchos propietarios que incluso están al borde de perder sus viviendas, porque las tienen hipotecadas y necesitan cobrar ese alquiler. Respecto a la pregunta de qué pasaría si un propietario tiene una garantía con SEAG y si estaría cubierto, pues definitivamente estaría cubierto. SEAG va a garantizar el cobro del alquiler hasta que recuperemos su vivienda, sea porque el inquilino no puede pagar o sea porque el inquilino se niega a pagar. Cualquier impago que esté motivado por una negociación o por una causa sobrevenida, como hemos dicho antes, no deja de ser un impago, y esto conllevaría, primero, la apertura de la incidencia por parte de nuestro departamento de mediación y jurídico, y a partir de aquí la demanda, y obviamente el propietario percibirá su renta mes a mes. Esto a los propietarios que tengan una garantía con SEAG no les va a afectar, no tienen que tener miedo, van a seguir cobrando y SEAG va a seguir cubriendo las rentas y trabajando para resolver el conflicto lo antes posible. Y por último te quiero preguntar, Pedro, por esa medida que anunciaba el Gobierno de 200 euros para inquilinos jóvenes, 200 millones, perdón. ¿Esto puede servir para algo? Es una medida que ya se suma a unas anteriores que no terminaron de funcionar muy bien. Bueno, a ver, esto para mí es una medida un poco oportunista, ¿no? Porque esta medida ya venía desde el 2022. Es una medida, bueno, cuando sacamos a la luz medidas antiguas, pasa lo que pasa con esta, ¿no? Que una parte fundamental es que el alquiler creo que el máximo eran 600 euros, y bueno, en los grandes núcleos, alquiler de 600 euros, que es donde más vivienda hace falta, no hay. Pero además, yo creo que es una medida mediática más que necesaria. Realmente yo me pregunto, ¿no? ¿De qué sirve ofrecer una ayuda económica a un perfil pequeño, porque realmente el porcentaje de personas que podían recibir esta ayuda es muy pequeño? ¿De qué sirve ofrecer esto si no hay inmuebles? O sea, si me das dinero, pero yo no tengo dónde gastarlo, ¿no? Porque no hay inmuebles, no puedo hacer la vivienda, porque no hay, ¿de qué me sirve, no? Entonces, no creo que esto sea una ayuda. Además de que si aportan más dinero, los precios van a seguir subiendo, porque cada vez, con el resto de las medidas que tenemos, hay menos inmuebles, pues los precios van a seguir subiendo. No hay que dar ayudas para que se lo gasten en inmuebles de alquiler. Lo que hay que hacer es, mediante estímulos, conseguir que cada vez haya más inmuebles y que el precio, como he dicho antes, se autorregule. Vemos como las medidas que se están tomando, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Esto es como si yo cojo el coche, me quiero ir de Madrid a Zaragoza, y cuando voy en la carretera veo dirección Lisboa, y yo digo, bueno, yo quiero ir por aquí, así que tiro recto, ¿no? Si no rectifico, al final me voy a caer al mar, ¿vale? No voy a llegar a Zaragoza, porque voy en dirección contraria. Entonces, vemos que las medidas que se están tomando son más medidas que, en lugar de hacer lo necesario para que funcione el mercado, se está haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, hablamos de esto de lo mismo. Hay que tomar medidas reales y menos mediáticas, ¿vale? Para que el sector del alquiler funcione. Y a las plataformas de alquileres que hablan de huelgas de impagos de alquiler, por favor que rectifiquen, porque están asustando a los propietarios, que cada vez van a dejar de alquilar inmuebles. Pues Pedro Bretón, CEO de SEAG, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado, un placer como siempre, gracias. Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien.